Soy Paola Andrea Saavedra López de la carrera de Nutrición y Dietética en la UPN y les voy a hablar primero de los alimentos funcionales. Estos son ingredientes de alimentos que, incluidos en las dietas alimentarias, nos proporcionan bienestar y salud a las personas. Los tipos como se fabrican pueden ser eliminando algún componente del alimento, como por ejemplo quitándole el gluten, incrementando la concentración de algún componente ya presente, como por ejemplo enriquecerlo con calcio, añadiendo un componente que el alimento no poseía, como por ejemplo añadirle un extra de omega 3 a algún alimento, reemplazando un componente no deseado por otro de mejor calidad. Por ejemplo, el azúcar suelen reemplazarlo por los edulcorantes. Otro sería disminuyendo la absorción de algún ingrediente, como por ejemplo reduciendo el colesterol, alguna leche, por ejemplo, en los mercados, ¿no? Los que encontramos disponiblemente en el mercado son enriquecidos con antioxidantes, enriquecidos con fitoesteroles, lácteos modificados, enriquecidos con ácidos grasos poliinsaturados y con prebióticos y prebióticos. Algunos de estos compuestos funcionales son alfa y beta carotenos, que previenen el daño oxidativo y algunos tipos de cáncer. Esto lo encontramos en vegetales, en frutas de color que son amarillos intensos, como por ejemplo la zanahoria. Otro es la luteína, que también evita los radicales libres. Lo encontramos en vegetales color verde oscuro, como por ejemplo la espinaca. El licopeno reduce el riesgo de cáncer de próstata y lo encontramos en derivados de tomate, salsas de tomate, calentado, así, ¿no? El otro sería el omega 3, DHA, EPA y ácido linolénico. Esto lo encontramos en los atunes y aceites de pescados y son causantes de reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Los flavonoides y las antocianinas neutralizan los radicales libres, lo encontramos en las frutas, todas las frutas, ¿no? Las catequinas, probióticos y fructooligosacáridos mejoran el funcionamiento gastrointestinal. Los encontramos en soya, frijoles, ajos, cebolla. Probióticos, lactobacilos, refuerzan el sistema intestinal y el sistema inmune. Lo encontramos en yogur. Los terpenos y triterpenos tienen un mecanismo anticancerígeno y los encontramos en frutas cítricas. Los fitoesteroles inhiben la reabsorción del colesterol. Lo encontramos en soya, semillas, tallos, hojas, frutas. Ahora hay una controversia con lo que son los transgénicos, que son aquellos que fueron producidos a partir de un organismo modificado genéticamente mediante la ingeniería genética. Algunas de las ventajas de estos alimentos transgénicos son que aumentan la producción de alimentos, pueden solucionar el hambre en el mundo, se pueden modificar para mejorar la salud de las personas, pueden hacerse resistencia contra algunas plagas para que eviten daños, ¿no?, del alimento. Y las desventajas son posibles efectos negativos a largo plazo que aún no sabemos, posible relación con desarrollo de algunas enfermedades y la invasión de ecosistemas. Los alimentos modificados genéticamente que encontramos comúnmente en el mercado han pasado por evaluaciones de riesgo y son poco probables de que nos causen algunos daños. Los alimentos modificados genéticamente que encontramos en el mercado comúnmente han pasado por evaluación de riesgo y es muy poco probable que nos causen daño. Ya, ahora hablemos de los prebióticos. Estos son carbohidratos de cadena corta, algunas veces reconocidos como oligosacáridos, no digeribles por las enzimas del epitelio intestinal debido a su estructura química. O sea, nosotros no podemos digerirlo y cuando está en el intestino grueso participa en la fermentación de las bacterias sacarolíticas. Estos se consideran fructooligosacáridos, isomaltoligosacáridos, polidextrosa, polidextrina, raptilina, oligosacáridos de avena y soya. Mejoran la flora intestinal o microbiota, estimulando el crecimiento de bifidobacterias, que son las bacterias buenas, que actúan en beneficio de la salud. Bueno, como lo dijimos, estos son ingredientes de los alimentos que no se pueden digerir y lo encontramos en frutas y verduras, como por ejemplo la chicoria, el plátano, la papa, la cebolla, los ajos, la alcachofa, entre otras verduras y frutas. Algunos de estos prebióticos, cuando son incorporados a la dieta en cantidades determinadas, alteran la microbiota intestinal, disminuyendo los recuentos de coliformes, bacteroides y cocos, y aumentando las bifidobacterias hasta en 10 veces.
Además, modifican la actividad metabólica del colon, logrando una disminución del pH y un incremento en el contenido fecal de ácidos grasos de cadena corta, como por ejemplo el acético, propiónico y butírico. El butirato aumenta el grosor de la pared del colon e intestino delgado, estimula el crecimiento de la mucosa del colon y aumenta su flujo sanguíneo. También inhibe el crecimiento de líneas tumorales epiteliales de origen colónico, induce la diferenciación de sus células y la apoptosis, entre muchos otros. Bueno, y por último, los probióticos. Estos son cultivos únicos o mezclados de microorganismos vivos que al ser ingeridos mejoran el balance poblacional de la microbiota intestinal, evitando la adherencia de patógenos. La definición inicial de los probióticos fue propuesta en 1965 y se refería a sustancias secretadas por los microorganismos que estimulan el crecimiento de otros, como por ejemplo la oposición a los antibióticos. Estas pertenecen al género Lactobacillus y Bifidobacterium. Las características que garantizan su crecimiento y supervivencia en el alimento son la viabilidad durante el procesamiento y almacenamiento del alimento, la estabilidad frente a ácidos gástricos y bilis, la adherencia a la mucosa intestinal y la producción de sustancias antimicrobianas. Algunos de los beneficios de estos probióticos son que facilitan la digestibilidad de la lactosa, protegen contra enfermedades gastrointestinales, protegen contra infecciones del tracto urogenital, promueven la barrera de defensa endógena del intestino, protegen contra infecciones respiratorias y previenen el eczema. Y bueno, eso sería todo. Espero les haya gustado y a continuación la bibliografía. Muchas gracias.